Buenas noches amigos y bienvenidos a esta nueva edición de Business Nights Latam. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros a Fernando Sillonis, uno de los mayores expertos en agro que tenemos en este país. Fernando, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y un privilegio estar en Business Nights Latam. Excelente. Fernando, comencemos con tu historia, tu carrera. ¿Qué hay detrás de Fernando? ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy desde que saliste de la universidad? Bueno, yo nací en el año 1950, soy segundo de 11 hermanos. Eh, yo nací en Lima porque los padres chinchanos venían a Lima a alumbrar a las criaturas y de la clínica viví en Chincha toda mi infancia. Y estudiábamos en Lima contra nuestra voluntad, ¿no? Porque no habían buenas escuelas en ese entonces, o por alguna razón, generalmente preferían la educación de los colegios privados de Lima. Pero Chincha queda cerca y vivimos en Chincha. Pasé toda mi infancia y juventud en Chincha. Y yo salí del colegio el año 67. El año 68 fue el golpe de estado de Velasco. Estaba preparándome, yo quería estudiar ganadería en la Universidad Agraria, pero vino todo el tema de reforma agraria de Velasco. Así que opté por postular a la UNI, estudiar ingeniería, y lo logré. Y bueno, me fue muy bien, la UNI nos abrió las puertas del conocimiento y todos los egresados UNI tenemos puertas abiertas en todo el mundo. Siempre estuve vinculado al campo, ¿no? Pero también me vinculé a la minería. Trabajé siempre en ambos sectores, el agro por cuestiones familiares y minería por cuestiones también familiares, porque yo soy Benavides por parte madre y soy sobrino directo de don Alberto Benavides, el fundador de Buenaventura. Yo trabajé en Buenaventura, ¿no? Después hice una maestría en un MBA en la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Graduados de Wharton, que es una muy buena escuela de negocios. Y, por supuesto, volví y seguí trabajando en minería y en agricultura, ¿no? Entonces, mi generación vivió la reforma agraria de jóvenes, ¿no? El año 70 yo tenía 20 años y fue, digamos, el año más agresivo, más violento de la reforma agraria, donde todo se expropiaba, ¿no? De una manera muy arbitraria, muy injusta, sin pago alguno de por medio. Era simplemente una expropiación, ¿no? A la bruta. Y vimos pues con mucha pena los peruanos que conocimos el campo en su esplendor, porque en los 60 y en los 50 la agricultura peruana, con cultivos industriales como algodón, azúcar, maíz, etcétera, era muy competitiva, muy moderna, muy eficiente, muy productiva, ¿no? Y eso se vino abajo, pues en pocos años, en pocos años. Y viví la frustración, pues, de todo joven peruano que hubiera querido ver al sector continuar su crecimiento y modernización, pero no, vimos todo lo contrario y fue la ruina, pues la ruina del sector. De los 70s y los 80s, los peruanos le llamamos las 2 décadas perdidas, ¿no? Yo creo que los 70 fueron, digamos, el inicio, ¿no? O sea, Velasco, que es un expresidente muy venerado, muy reconocido por la juventud actual. Yo soy de la idea de que no tienen idea, valga la redundancia, a quién están venerando, ¿no? Un tipo que le hizo mucho daño al Perú, mucho daño, sobre todo a los campesinos, muy demagogo, muy populista, muy mediocre, la verdad. Y bueno, nos convirtió de ser un país exportador, competitivo, moderno en el mundo agrícola,
a un país deficitario, ¿no? Importador de trigo, de maíz, de algodón incluso y de azúcar también. Nuestros productos emblemáticos de exportación pasaron a ser los principales productos de importación, ¿no? Yo creo que eso no se ha explicado bien, o bueno, la juventud está pues distraída y no quiere ver esa catástrofe, ¿no? Pero pasaron los años, no hay mal que dure 100 años, y pasó lo de los 90, ¿no? Que también muchos critican, me refiero a Fujimori, ¿no? Que por supuesto tuvo mil defectos y yo no estoy para nada en favor de los defectos y la corrupción y los errores que de hecho tuvo, pero muy poco se reconocen los aciertos de Alberto Fujimori, que fueron extraordinarios, ¿no? Un país en ruinas, como fue el Perú del año 90, lo convirtió a lo que somos hoy, y uno de esos logros, aparte de la estabilidad económica, la inserción del Perú en el sistema financiero internacional, la reforma del Estado que nadie reconoce y por supuesto yo creo que merece ser reconocida, un otro gran logro de aquel entonces fue de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del resurgimiento extraordinario de la agricultura exportadora actual del Perú, la agricultura frutícola y hortícola, ¿no? Sin la nueva constitución del 93 y sin la ley de promoción agraria, hoy lamentablemente derogada, en mi opinión, muy equivocadamente por el expresidente Sagasti, nosotros nos convertimos en esta potencia mundial frutícola y hortícola que somos actualmente, ¿no? Entonces, nacido en el 50, he vivido la etapa previa a la reforma agraria, la atroz experiencia de la reforma agraria y el resurgimiento del agro peruano que nos tiene a muchos encantados y me consta a muchos analistas internacionales asombrados. Claro. Fernando, bueno, hay el refrán que dice pues que un buen navegante no se hace en aguas tranquilas, ¿no? Claro. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje para tu generación que le tocó navegar los 70s y los 80s ya en posiciones de liderazgo? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy formativa, ¿no? Yo, por haber vivido los 70s y los 80s y por estar vivo en el 2023, que estamos en una situación parecida a la situación caótica de los 90s, yo tengo fe, ¿no? Que el Perú va a saber salir adelante y para eso se necesitan pues las cosas que se emprendieron allá por el año 2000, ¿no? Una reforma radical del Estado, sobre todo en materia de regionalización, que es un fracaso estrepitoso y de eso no se quiere hablar, no sé por qué, pero no se quiere hablar. Hay muchos políticos que insisten en que la salud pública debe seguir en manos de gobernadores regionales absolutamente corruptos, incompetentes y que rotan cada 4 años, ¿no? Que el agua potable debe seguir en manos municipales cuando claramente es un fracaso nacional estrepitoso. Entonces, yo sí creo que tenemos frente a nosotros hoy día algo parecido a lo que tuvo el Perú, o sea, nosotros, mucho más jóvenes, por supuesto, en el año 2000, ¿no? 90, la década esa extraordinaria que nos tocó vivir, ¿no? Y que salimos de la ruina, ¿no? De la hiperinflación, algo así como lo que es ahora Venezuela, quizás no tan al hoyo llegamos, ¿no? Pero no muy lejos de lo que es Venezuela hoy día, ¿no? Bolivia ahora sí ya cayó, ya se reveló un país absolutamente sin reservas. Bolivia le vienen días muy
oscuros, por no haber sabido manejar sus recursos naturales, sus reservas internacionales, etcétera, ¿no? Perú está también enfrentando una situación, repito, parecida a la que tuvo que enfrentar Fujimori, desconocido en ese entonces, frente a una situación calamitosa, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy negativa, quizás no, repito, no tan calamitosa como llegamos a estar, pero la corrupción está haciendo metástasis, yo le llamo metástasis, está en toda la sociedad peruana, Estado y sociedad civil. Eso hay que corregirlo con una revolución moral, ¿no? Como la que ocurrió allá en los 90, ¿no? ¿Tú dirías que hay una crisis de valores? Sí, claro. No, principalmente crisis de valores, ¿no? ¿Y a qué se debe? Yo creo que, digamos, el Estado está copado por personajes muy corruptos. Bueno, desde presidentes, ¿verdad? Claro. Alejandro Toledo, Humala, Castillo, muy corrupta la gente, o sea, verdaderos ladrones, ¿no? Sinvergüenzas, como se diría coloquialmente. Entonces, la corrupción percola, ¿no? Los ministros parecidos al jefe, ¿no? Y los gobernadores regionales parecidos a los ministros, y los directores regionales, y todo percola hasta todos los niveles, todos los estamentos del Estado, ¿no? Entonces, a eso hay que enfrentar, y eso se enfrenta con cortando la cabeza, ¿no? Eso yo lo viví en Ica, en el gobierno regional de Ica. Sí se puede corregir la corrupción muy rápidamente con buena gente, ¿no? Que la hay. Gracias a Dios, Perú tiene muy buenos elementos con quien trabajar. Cuéntanos de tu experiencia en el gobierno regional de Ica. ¿Qué encontraste y qué dejaste? Bueno, yo quisiera ir un poquito antes. Yo nunca me propuse ser gobernador regional ni político activo en nada. Nunca me propuse. A mí me llamó Keiko Fujimori sin conocernos físicamente. Ella y yo no nos conocíamos. Por supuesto, yo sabía quién era ella y parece que ella sabía quién era yo, pero no como político, sino como empresario, sobre todo vinculado al agro, ¿no? Y para sorpresa mía me dijo, hemos analizado la situación y queremos que tú seas el candidato por Fuerza Popular. En ese entonces no tenía uno que ser afiliado al partido, yo nunca me afilié al partido, pero me sorprendí, esa fue la primera, eh, digamos, reacción, una sorpresa absolutamente inesperada. Sin embargo, yo soy de los que piensa que uno no debe arrugar, le decimos en el Perú, uno no debe rechazar los desafíos colosales como son dirigir una región como Ica, ¿no? Y yo dije, bueno, pues eso es lo que Dios me pone al frente y seguramente voy a perder, esa fue mi raciocinio, porque eran como 10 o 15 candidatos, eso es otro error que tiene nuestro país, y habían pues muchos políticos de recorrido que competían conmigo, ¿no? Y yo dije, me ganarán, pero por lo menos seguiré mi vida en paz, con mi conciencia sobre todo, por no haber arrugado, no haber rechazado el desafío y seguiré adelante en el mundo agrícola. Bueno, lo concreto es que gané, para sorpresa mía, ¿no? Pero de ahí vino esta experiencia que yo califico como apasionante, que es estar en el monstruo desde dentro, ¿no? El monstruo del Estado peruano. Y esa corrupción que uno la lee en los periódicos, bueno, uno la confronta día a día en el gobierno regional, ¿no? Desde médicos corruptos, maestros corruptos, digamos, profesiones que no podrían ser corruptas, pues, ¿no es cierto? Un médico
por definición es un hombre bueno, es un hombre servicial. El amor tiene que estar presente, el desprendimiento. Pero bueno, para sorpresa mía, hay médicos corruptos. Por supuesto, hay médicos estupendos. Igual hay docentes muy corruptos, docentes de escolares, docentes universitarios. Es increíble. Y por supuesto políticos muy corruptos. Y en el ámbito de la sociedad civil hay empresarios muy corruptos también, ¿no? Empresarios de todo tamaño que se acercan al gobierno regional y te ofrecen una coima, un soborno, a cambio de un favor indebido, Se ¿no? necesitan dos para bailar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ese fue el desafío extraordinario que me tocó vivir. Y ojo, los principales eran los congresistas de Fuerza Popular en funciones, ¿no? Que venían a mi despacho y me pretendían imponer, pues, listas de militantes a quienes había que favorecer con algún puesto en cualquier lugar porque habían votado por mí o me habían ayudado a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia más increíble que me tocó vivir, de rechazar esas pretensiones, literalmente romper los papeles donde figuraban la lista de personas a quien había que favorecer. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues no todos los días en los periódicos, ¿no? Cuando los sobrinos del presidente Castillo por supuesto, obtienen contratos con todos los ministerios y los amigos de los sobrinos también. Entonces, eso es lo que nosotros cortamos en Ica y no fue muy bien. Yo creo que es una torpeza brutal, ¿no? El hecho de favorecer a personas por el solo hecho de ser familiares, amigos o militantes, porque no necesariamente son idóneos. Y uno lo que quiere es servir a la población, no servir pues al familiar, ¿no? Pero, digamos, los corruptos están tan confundidos que ven al Estado como una oportunidad para servirse a sí mismo y a sus ¿Y familiares, cómo ¿no? cambiamos eso, Fernando? No, hay que elegir mejor. Hay que elegir. Las leyes peruanas no permiten la corrupción. No permiten, ¿no? En Ica nosotros destituimos a cerca de 500 malos funcionarios. La gente no nos cree. Hay gente que dice que no se puede hacer nada. Falso, sí se puede hacer cosas. Si uno observa con una cámara escondida, cosa que nosotros teníamos en los hospitales, y demuestra que el médico que debió trabajar de 8 a 2 de la tarde deje el hospital a las 10 de la mañana, ¿no? Y se va a atender a su clínica privada y abandona a los pacientes y por eso las colas, y después vuelve en la tarde para marcar la asistencia como si hubiera trabajado todo el día, ese médico ha cometido una falta gravísima y nosotros lo detectábamos y lo destituíamos. Tan sencillo como eso, ¿no? Con todas las de la ley, ¿no? Es un proceso no tan sencillo, puede tomar 3 meses, pero uno termina destituyendo al mal funcionario. Pero el objetivo no es pues hacerle daño al corrupto, castigar al corrupto, cosa que de por sí hay que hacer, pero el gran efecto es la motivación de los tantísimos funcionarios que sabían que ese mal médico abandonaba indebidamente el hospital y veía que la autoridad no lo sancionaba, ¿no? Entonces, resulta pernicioso permitir la corrupción, porque los de abajo, por así decirlo, notan que hay funcionarios corruptos y que no reciben castigo. Eso es muy malo porque es desmotivante y aplasta pues a la gente que quiere servir, ¿no? Claro. Entonces, fue pues, muy bonito, muy tierno. Yo tengo testimonios de gratitud muy bonitos de pacientes y de familiares, lo mismo en el ámbito escolar, las direcciones regionales de transporte. Ahora todos sabemos lo que son los dinámicos del centro. Los dinámicos del centro es esta mafia en el gobierno regional de Junín, bajo la dirección de Vladimir Cerrón, donde se traficaban los brevetes, ¿no? Y se obtenía mucho dinero vendiendo brevetes por lo bajo. Bueno, aquí había exactamente eso, ¿no? Y nosotros cuantificamos, es una mafia de más o menos entre 100 y 150.000 soles diarios, en efectivo, ¿no? Y la identificamos
a través de una imagen también en estas mesas, muy parecida a la de los dinámicos del centro de Junín, donde no es un mantel lo que cubre la mesa, sino es billetes, 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 que parece un mantel, y ahí están pues los 100.000 soles diarios que se reparte entre toda una mafia que generalmente incluye al gobernador regional. Incluye, Hasta allá ese llega. reparto llega hasta el número uno, como ellos dicen, ¿no? Bueno, eso había que destruir y lo destruimos. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y mejoró todo, todo. Los brevetes se entregaban en el día, ¿no? Para los que aprobaban los exámenes. Los políticos no entienden lo que es corrupción. Son como, alguna vez alguien me dijo, amorales, o sea, no tienen moral, no saben lo que es bien, mal, es una cosa bien, Ya todo está confundido. todo está confundido, creen que merecen coimear, para eso llegaron, ¿no? Como han invertido, entonces ahora tienen que recuperar con coimas y sobornos. Es una cosa extraña, pero esto hay que cortarlo y sí se puede cortar. ¿Y cuál es el rol del empresariado ahí? ¿Qué se puede hacer desde las empresas? Bueno, no coimear, pues no caer. Ahora, es bien difícil, ¿no? Porque en el ámbito municipal, en el ámbito de la construcción, en el ámbito del abastecimiento, me dicen, yo por eso no soy proveedor del Estado, me dicen que es prácticamente imposible hacer nada con el Estado sin una coima de por medio, ¿no? Bueno, así como lo hice yo en Ica. A mí me ofrecieron, por supuesto, muchas coimas y beneficios y simplemente las rechacé, ¿no? Las rechacé. Es más, yo tomé nota de quién ofrecía la coima para, de alguna manera, excluirlo de todos los procesos de contratación del Estado, ¿no? Entonces, es un tema moral, volviendo a tu pregunta, es una crisis moral, no es otra crisis. No es una crisis económica, no es una crisis presupuestal, no es una crisis normativa. Nosotros tenemos una buena constitución y buenas leyes, por supuesto que se puede mejorar. No es una crisis de falta de recursos naturales y menos humanos. Nosotros tenemos muy buena gente. Es una crisis moral. Ese es el problema del Perú. Así es. Usualmente la creación de valores, eh, la creación de conciencia, de ética, tarda mucho tiempo, ¿no? Una, dos generaciones, Bueno, tarda, fácilmente, ¿no? tarda y hay varios espacios donde se forman los valores, ¿no? La La familia, primera es la la casa, familia. obviamente. Y bueno, resulta que el delito más recurrente en el ámbito policial peruano es violencia familiar, ¿no? Y violencia familiar puede ser violación de menores. Es el padre que viola a la hija, el abuelo, a la sobrina, el primo, es una cosa atroz, ¿no? Así están viviendo nuestros niños, ¿no? Yo creo que la televisión no está ayudando mucho en formar en valores, ¿no? Yo creo que todos estos programas paranduleros no ayudan a formar en valores. En mi niñez y juventud yo recuerdo programas mucho más educativos, mucho más formativos, mucho más este, apropiados para la niñez y la juventud, ¿no? A mí la televisión me enseñó a respetar al policía, a tomar la leche, a respetar a los mayores. Habían esas cosas en la televisión y por supuesto en el colegio, y eso no la hay, ¿no? Y después está el ámbito universitario peruano, que está en una crisis moral atroz, atroz. Estas cantidades de tesis que no son tesis, ¿no? Y que todos son copias de documentos anteriores, y hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? César Vallejo, San Juan Bautista, son universidades licenciadas, pero a la hora de rendir exámenes como examen nacional de medicina, ¿no? Para todo lo que es el SERUM, que es este servicio comunitario que hacen los médicos antes de graduarse, resulta que el 70% de los jóvenes de Lavallejo desaprueban el examen nacional de medicina, el 62% de la San Juan Bautista desaprueba, ¿no? Y el 95, 98% de Cayetano Heredia, San Marcos y otras aprueban.
Entonces no puede ser que eso se permita, ¿no? Claro. Y sigo, pues, Garcilaso de la Vega, Telesub, a las peruanas que está tan en boga hoy día, ¿no? Eso está mal, eso está mal. Ahí también se forman antivalores porque hay mucha corrupción dentro de la universidad, ¿no? Tengo testimonios de estudiantes que reconocen, ¿no? Que para aprobar hay que pagarle al docente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación muy, muy complicada, pero que se arregla. Yo leo mucho y Dios me ha dado la posibilidad de conocer realidades diversas. Y yo soy admirador del caso Corea, por la edad que tengo, ¿no? Porque cuando yo estudié en Estados Unidos eran 78, 80, y Corea era el país extraordinario que había salido de la ruina, y sobre todo de la ruina moral, y pasó a ser lo que todo el mundo reconoce, Corea del Sur. Corea del Sur, Seúl obviamente. es una maravilla. Pero más tarde salió lo de Singapur, lo de Singapur. Y Singapur era también una ruina moral. Yo he leído mucho de Singapur hasta hace pocos años, pocas décadas, ¿no? Y por supuesto había también mestizaje muy parecido a Perú, por eso me gusta tanto el caso de Singapur. Y resulta que en democracia, pero con firmeza, cambiaron completamente el tema de los valores y hoy día es un ejemplo mundial de integridad, de prosperidad, de bienestar, ¿no? Entonces yo tengo fe en que se puede llegar a esos niveles, Claro. pero con liderazgo, pero sobre todo en el ámbito moral. Bueno, hemos podido hacer en los últimos 25 años Sí, grandes cosas, ¿no? grandes cosas. Construir una agricultura de primer mundo. Esa agricultura de primer mundo es motivo de asombro de parte de los técnicos más calificados del mundo, ¿no? Puede ser California, Europa, Japón. ¿Cómo han hecho? A mí me preguntan mucho, ¿cómo han hecho? Y yo siempre digo, ¿no? En el caso peruano, siendo yo una persona muy involucrada en procesos de planificación estratégica, tanto empresarial como institucional, es el único caso que yo conozco en donde el sueño quedó corto, la realidad superó al sueño. Normalmente cuando uno planifica procesos empresariales, uno sueña un futuro muy favorable siempre y uno se acerca al sueño, pero no lo iguala y menos lo supera. Bueno, en el Perú nosotros soñamos un futuro, un 2023 de 5.000 millones de dólares de exportación cuando exportábamos apenas 500, ¿no? O sea, bien, bien agresivo. Nosotros multiplicamos por 10 en 20 años nuestros pronósticos y resulta que terminamos multiplicándolo por 20, ¿no? En la realidad. Entonces, es el único proceso planificador en el cual yo he estado involucrado, en donde la realidad superó al sueño. Entonces, sí, hemos hecho cosas extraordinarias. Por eso soy tan optimista de lo que podemos Claro. hacer, ¿no? Y ahí se dio una coyuntura favorable entre sector público, entre normativa y sector privado, ¿no? Sí, pero Un fue triángulo fuerte. liderazgo político, ¿ah? Fue liderazgo político. Eso es lo que está faltando. Yo confío mucho en el empresariado peruano, por más que hayan muchos empresarios corruptos, que por supuesto yo deploro, pero la gran mayoría son gente correcta, ¿no? Entonces, eh, yo quiero yo quiero ver una reducción de tasas tributarias en mi país para recaudar más, ¿no? Ese caso lo hemos estudiado muchas veces en la uni y en la escuela de graduados de Wharton. Bajar las tasas, ese 18% de IGB, informaliza, no formaliza, informaliza. Es Claro. muy alto, es Estados absurdo. Unidos, seis por seis por ciento, cinco ciento, por así ciento. es. Entonces yo quiero bajar, proponer bajar radicalmente. Eso formalizaría mucho. Yo quiero proponer, en realidad yo me adhiero a una iniciativa de mi amigo Pablo Bustamante y Jaime Altaos, que ellos proponen, y otros más seguramente, ellos proponen que el fondo de pensiones no se genere a partir
de una reducción, de una detracción de la planilla. La planilla es pues muy informal en el Perú. Somos muy pocos los trabajadores formales que podemos aportar a las AFPs. Entonces, que sea del IGB, que es tan alto, aprovechar que un 5% del 18 vaya de frente a las cuentas individuales de todos los consumidores. Y los informales pagan IGB porque compran pues su celular, compran una lata de atún, una lata de cerveza cuando quieren celebrar, compran gasolina cuando quieren transportar. O sea, todo persona, siendo formal o informal, entre comillas, tributa IGB. Entonces, que del IGB se generen los fondos de pensiones me parecería una gran cosa, ¿no? Yo quisiera ver la macro regionalización de mi país. Hemos fracasado en materia de regionalización, hemos cambiado de nombre a los departamentos por regiones y no tiene ningún sentido, ¿no? Yo viajaba mucho a Huancavelica estando en Ica y la división política entre Ica y Huancavelica no tiene ningún accidente geográfico, simplemente es un cartel. Aquí termina Ica y aquí arranca Huancavelica y el río cruza sin ninguna este, explicación de un lado a otro, ¿no? Normalmente los límites políticos tienen que estar alineados a una línea de cumbres o a un Claro. río, a una quebrada, ¿no? Acá es simplemente una raya imaginaria inventada por algunas personas que no tiene sentido. Entonces, yo sí quisiera ver una macro regionalización, una depuración de la corrupción en el aparato estatal. A mí me gustaría ver una reducción de tasas tributarias para que la gente tenga más dinero en los bolsillos y no el Estado que los malgasta. Ese tipo de cosas quisiera ver, ¿no? Todos, Sí. creo que todos, Fernando. Sin embargo, la mayor parte de nuestra audiencia está por el lado de gerentes, empresarios, ¿no? Y nos queda la duda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo contribuimos a Bueno, generar ese cambio que necesitamos, ¿no? Bueno, hacer empresa es hacer el cambio, ¿no? Así que cuidado con sentirse mal de que solo están haciendo empresa. Vaya que el Perú necesita hacer empresa, así que ahí nomás, mil gracias, ¿no? Que estén haciendo empresa. Yo creo que hacer empresa es fundamental, ¿no? Para generar empleo, para generar bienestar, porque las empresas son mucho más que centros de producción, son centros de formación también, ¿no? La disciplina en el agro, la calidad en el agro, forma valores también, ¿no? La puntualidad, etcétera. Entonces, cuidado, yo sí creo que los empresarios están aportando mucho haciendo empresa, ¿no? Business Nights, la TAM está haciendo progreso por el solo hecho de existir, ¿no? Y por supuesto las empresas agrícolas y las plantas de empaque, los transportistas, los proveedores, los exportadores y por supuesto los trabajadores. No, yo sí creo que estamos haciendo, haciendo país. Lo que está fallando, para simplificar un poco la figura, es el Estado. Yo sí creo que la sociedad civil está haciendo las cosas bien y el Estado está haciendo las cosas mal. Simplificando, por supuesto, hay elementos malos en la sociedad civil y hay elementos buenos en el Estado, pero en términos generales, simplificando las cosas, el tema está en el Estado. Y yo creo que cambiando como cambió en su momento, allá en el 90 y en los años sucesivos, vamos a salir adelante. Sin embargo, pareciera que como sociedad civil, porque al final tú pasas de, de sociedad civil al Estado, Bueno, son uno y lo mismo, sí. tenemos una dificultad en generar consensos en temas básicos. Mi impresión, ¿no? No, Yo no, soy extranjero, ya estás vivo en lo 15 años correcto. acá, pero lo veo un poquito a Sí, distancia. estás en lo correcto. Yo critico mucho la atomización de partidos de ideologías parecidas, ¿no? Y para graficarlo, ¿no? En las elecciones 2021 que ganó Pedro Castillo, ¿no? Con 10 o 12% de la elección, el número 2, el número 3 y el número 4 nunca debieron ir separados. Me refiero a Keiko Fujimori, Fernando de Soto y Rafael López Aliaga.
es la misma filosofía, economía de mercado, democracia, libertades de opinión, de empresa. ¿Por qué fueron separados, no? Y estamos repitiendo ese problema. Yo también comparto tu apreciación de que como sociedad civil no estamos respondiendo al desafío del momento, que es unirnos para enfrentar al totalitarismo, ¿no? A la corrupción, a la mafia. Muy peligroso lo que estamos Sin viviendo desde la embargo, sociedad civil. en los experimentos humanos que siempre ves, te das cuenta de que el 95% que todas las personas coinciden en el 95% de las cosas, Sí, sí, ¿no? En la familia, en los valores, sí, en el futuro, ¿no? Y es por un 5% pequeño que nos separamos, nos sí. distanciamos y hasta nos matamos en Nos guerras, ¿no? matamos. Sí. Bueno, tenemos que corregir eso. La verdad que sí. Yo sí creo que hay mucho afán de protagonismo, mucha egolatría, y hay que ser más sencillos, ¿no? Y realmente no condicionar la formación de un frente democrático, político, a ser uno el líder. No, 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 no. Uno tiene que ceder esa pretensión y que el conjunto lo decida, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Muy interesante. ¿Qué ves en el agro Crecimiento, en los próximos años? crecimiento, Sin ¿no? embargo, ha sido un año muy complicado el Pero hemos 22, crecido, 23. pero hemos crecido. Y ojo, es muy complicado. Digo, a nivel de resultado, ¿no? No de venta, no de exportación, Han hablo bajado de los precios, endeudamiento. sí, financieramente, pero los agricultores estamos acostumbrados a esos ciclos. No es la primera vez que caen los precios y no va a ser la primera vez que reboten los precios. Este, Son yo, ajustes cíclicos, dirías tú. cíclico, cíclico. Y yo creo que el mundo está jugando a favor de Perú. Estas sequías chinas, estas sequías californianas, estas sequías argentinas y europeas son mucho más severas que lo que nosotros llamamos sequía. Para nosotros, para mí no ha habido sequía. Por supuesto, hay muchos que dicen que ha habido sequía. Lo que tenemos es el estiaje de toda la vida, entre junio y noviembre. Nunca ha llovido en el Perú, Claro. nunca. Y a eso le quieren llamar sequía. Y si quieres una crítica, es haber dejado perder miles de millones de metros cúbicos de agua dulce en el mar, como todos los años, en la temporada de lluvias, ¿no? Y ahora acuérdate de mí, dentro de poco vamos a estar llorando por falta de agua, ¿no? Ahora estamos con el agua hasta acá, nos inundamos todos y después vamos a estar clamando por más agua. Yo creo que hay un gran desafío, hablando de qué quisiera ver en mi país, miles, me refiero a cientos de miles de pequeños reservorios en toda la sierra peruana, desde Cajamarca hasta Puno, para que tengamos agua todo el año. Y eso es absolutamente factible, ¿no? Pero el agro peruano va a volver a crecer en el 2023. En el 22 dijeron que iba a colapsar por el disparo del precio de la urea. Yo dije de ninguna manera. Mucho más importante que la urea es el agua, y teníamos agua, ¿no? Y dicho y hecho, crecimos. Y ahora tenemos agua. Tenemos agua. Se han llenado todos los reservorios con estas lluvias tremendas que seguimos teniendo en realidad, pero que ya van a terminar, pronto van a terminar. Y vamos a terminar con los reservorios llenos. Y cuando tenemos los reservorios llenos, el Perú crece, de todas maneras. El agro peruano crece. Entonces yo sí creo que vamos a seguir creciendo. Y crecemos no tanto por nuevas áreas, porque no va a salir Chavimochic 3 ni Majesiguas 2, no va a salir. Si saliesen, cosa que yo deseo, creceríamos más aún. Vamos a crecer porque estamos transformando agricultura precaria a superagricultura. O sea, campos de payares, de algodón, de arroz, en viñedos, campos de arándanos, huertos de paltos, etcétera. O sea, estamos transformando la agricultura precaria en superagricultura y por eso el valor de la producción se multiplica, ¿no? Un campo de algodón que produce 1.000, 2.000 dólares por hectárea por año, pasa a producir como uva de mesa 50.000, 60.000, 80.000 dólares por hectárea año.
Por eso estamos creciendo. ¿Cómo hacemos para incorporar a los pequeños agricultores Estamos avanzando, en este camino? estamos avanzando. Cada vez más las exportaciones de paltas tienen a pequeños productores, mango tiene mucho pequeño productor, banano es pequeño productor, café y cacao es 100% pequeño productor. Hay que seguir, cada vez más, pero yo veo cada vez más pequeños productores integrándose a la cadena exportadora. Yo sí creo que el Estado podría acelerar ese proceso, ¿no? Y eso es agua con tecnología de riego, tú sabes, ¿no? Y caminos, y caminos. El Estado podría hacer mucho más haciendo reservorios, tecnificando el riego de las parcelas y haciendo caminos. Con eso eh, vuelan, vuelan los pequeños productores. Y para las personas que nos observan, que tienen sus negocios o que están empezando a, a emprender ese camino, ¿qué les recomendarías desde un punto de vista de oportunidades si quieren participar pues, en esta agroindustria que exporta 10.000 millones? No Sí. necesariamente sembrando, sino con soluciones que sean necesarias hoy. Bueno, digamos, el encadenamiento que propicia la agricultura es infinito, ¿no? Es infinito, desde proveedores de semillas, plantines, ¿no? La parte, digamos, biológica, fertilizantes, agroquímicos, etcétera, maquinarias. Yo diría para los talentosos, robótica robótica, ¿no? Estamos muy, muy dependientes de mano de obra que ahora sí está escaseando, ¿no? Yo sí quisiera ver más robots cosechando, podando, raleando, haciendo labores que las hacen personas de baja productividad. Ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Este, Estamos entrando en eso, cada vez hay más automatización, cada vez hay más mecanización, pero quiero ver más robots, ¿no? Este, Máquinas que identifiquen colores. Cada vez la tecnología de colores es una maravilla, ¿no? Ya se separan las mandarinas por color y son haces de luz, no son ojos humanos los que separan. Entonces, estén vigilantes de todos los desarrollos tecnológicos porque vamos a necesitar robotizar la agricultura, ¿sí? Ahí hay un espacio muy interesante. Excelente, Fernando. Oye, como siempre, el enemigo de estas lindas conversaciones es el tiempo y estamos llegando al final. Em, ¿Qué recomendaciones les darías a los jóvenes, a los empresarios, etcétera? Tú que has tenido tanta experiencia y has pasado por los 70, los 80, has tenido el crecimiento en los 90 y los 2000 y ahora este freno. Bueno, yo voy todos los años invitado por, por la Universidad Agraria, este, a hablarle a los graduandos, ¿no? A los que se gradúan. Y como voy hace años, yo mido el número, ¿no? ¿Ya? Y hace 15 años eran pues 20 personas que se graduaban. Ahora tienen que copar los auditorios y son cientos, 200, 300 graduandos de agronomía y ciencias afines, ¿no? Sigan, sigan, ese es mi consejo. Sigan estudiando agronomía. La agronomía da cabida a todas las disciplinas de la ingeniería y de las ciencias y de las artes, todo, todo, todo. Vean en el sector, ¿no? Un espacio de desarrollo profesional muy digno, muy bonito, y que siga, que el Perú va a seguir, definitivamente va a seguir. Tenemos apenas 200.000 hectáreas dedicadas a esta superagricultura que nos convierte en líderes mundiales y tenemos millones de hectáreas para convertirlas en este tipo de cultivos. Así que con nuevas irrigaciones o sin nuevas irrigaciones vamos a crecer y ahí se necesita talento peruano, ¿no? Así que bienvenidos al sector. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por haber compartido esta Mil charla con gracias y un nosotros. placer haber conversado sobre, Gracias. sobre la agricultura.